La dosis adecuada de material literario está en Oriente 99. Vamos a meternos unas líneas, ¿ok? Una vez más, gracias a los designios de las divinidades encargadas de mantenernos a flote y fluyendo en esta dimensión, podemos tomar nuevamente el micrófono, conectarnos a la madre de las redes y llegar a ustedes en sus dispositivos electrónicos, gastando los megas contratados o de regalo en sus líneas o en sus redes Wi-Fi. Desde la cabina de Oriente 99, ubicada en la Casa del Pueblo, en la unidad habitacional Ermita Zaragoza, en Iztapalapa, muy gustoso de saludarlos al micrófono, Yasfacel Solís, alias El Omar, presentando una emisión más de Unas Líneas o qué. Este programa, que como saben, y si no lo saben ahora mismo se los digo, está pensado para la difusión de los artistas literarios que ocupan pues de la comercialización de sus obras para solventar gastos y crear más arte, para seguir escribiendo y compartiendo sus pensares y muchas veces sus sentimientos. Hoy está entre nosotros un escritor para mí muy importante, y como lo es cada uno de nuestros invitados, y el hecho de poder platicar con ellos, con nuestros invitados, con la gente que traemos para presentarles, e intentar comprenderlos a través de sus obras, muchos años después, cuando ya no están, o cuando ya están en otra dimensión, eso para mí es muy difícil. Entonces, traerlos el día de hoy a compartir el micrófono me da mucho gusto y me permite que ustedes también puedan justo consumir sus obras en este momento que se necesita. En esta ocasión hemos conectado pues un material muy bueno que nos acerca a las raíces ancestrales y a través de la narración de cuentos cortos, a manera pues justo también de poder navegar en las aguas del realismo mágico, donde la vida cotidiana de la península de Yucatán se eleva a una expresión universal, asimismo lo dice él, nuestro invitado del día de hoy, en sus relatos, pues en la línea entre lo natural y lo sobrenatural, que se dibuja con la facilidad de un sueño, revelando la magia inherente de pues el vivir humano. Su obra no solo es una obra literaria, es un eco de la memoria oral y el rico imaginario peninsular, un tapiz de sincretismo cultural contemporáneo que da origen a una cosmogonía vibrante. Me estoy refiriendo a Francisco Perera Rodríguez, quien es un profesional multifacético, economista, humanista, pedagogo, científico, imparte clases a nivel superior en áreas tan diversas como la economía, finanzas, mercadotecnia, filosofía, humanidades y educación. Además, pues fomenta talleres de desarrollo humano que fusionan el arte, especialmente la literatura, con la economía y la neuroeconomía. Ahorita vamos a platicar un poco de eso, justo a qué se refiere. Y bueno, buscando siempre la intersección donde el conocimiento y la imaginación se encuentran para despertar nuevas formas de pensar y sentir en sus alumnos. De sus obras podemos mencionar, así como él lo menciona, su primer travesía literaria, el libro de cuentos inéditos, cuentos de familia, algunos santos y otros espantos, del 2022, y a partir de entonces ha desplegado sus alas en una serie de charlas y talleres diseñados para despertar la imaginación de los jóvenes del oriente de Yucatán. Así es, queridos escuchas, el día de hoy conectamos hasta Yucatán. Como si nos han seguido en la serie de estos programas, pues hemos ido como muchos estados. No llevamos una secuencia justo de ir del centro hacia afuera, o del norte hacia el sur, o del oriente al poniente. Hemos estado pues intentando abarcar justo toda la república. Y hablando o regresando justo a Francisco Perera, pues él ha convertido sus pensamientos en obras como la literatura y otros espantos, la magia en la vida y otras narraciones como poematerapia o poematerapia, esta es una sola palabra, y literatura y desarrollo humano, que es otro de sus títulos, entre muchas otras colaboraciones, en las cuales ahorita pues justo vamos a ir desarrollando la plática para que nos hable
de todo lo que tiene planeado y de todo lo que ha escrito. Pero pues es justo mejor escucharlo de viva voz que contado por mí. Y sin más preámbulo, demos la bienvenida a este talentoso escritor de la península de Yucatán, Francisco Pereira. Bienvenido a Unas Líneas o qué, Francisco, ¿cómo estás? Oye, pues muchas gracias por la invitación, la verdad, un gusto poder compartir pues parte de esto que hemos estado creando, a veces en soledad, ¿no? Porque mucha de la creación literaria se hace pues en individual, ahí en el cuarto, ahí donde nosotros podamos poder generar esta magia de la literatura. Pero pues es un placer poder comunicarme con tu audiencia, comunicarme a través de tu programa y poder conectar con más personas, ¿no? Porque finalmente, pues escribimos para que se lean las historias, ¿no? Esas historias que de repente imaginamos nosotros, esas historias que pues nos vienen en la cabeza, no podemos decir así como de la nada, ¿no? Sino de nuestras emociones, nuestros recuerdos, nuestras vivencias, frases que escuchamos, cosas que nos llaman la atención. A todo eso es lo que yo le llamo la magia, ¿no? Yo cuando hablo de magia no me refiero a una magia esotérica de varitas y escobas, sino a una magia del ser humano, de cómo a pesar de nuestras incoherencias, a pesar de nuestras contradicciones, pues caminamos, hacemos, intentamos sobrevivir a esta realidad. Y pues sí, en mi caso, pues yo retomo mucho de la historia oral, de la que no se ha escrito, como decía Eduardo Galeano, una historia casi universal, esta que a veces escapa de los libros de historia, pero es tan valiosa porque ahí lleva pues un latir pues muy importante del ser humano, ¿no? De los dramas de la vida y del ser humano mismo. Y justo en ese sentido en donde la parte de la palabra, de compartir la información a través solo de historias habladas, ¿cómo surge esta situación en que tú decides plasmarlo en papel o a través de las letras o justo utilizando la tecnología para poder difundirla un poco más o salir solo hasta donde alcanza la palabra, sino llegar a más gente? ¿Cómo pasa este proceso? Sí, bueno, mi tema con la literatura no fue un tema planeado, ¿no? Sobre todo que yo no soy del área de literatura o yo no estudié español o estoy dentro del área. Nosotros tomamos, en mi caso, ni siquiera soy de la capital de Yucatán, soy de una ciudad mediana, pequeña, al oriente del estado que se llama Tizimín. Entonces acá realmente no hay mucho contacto con la literatura. ¿Cómo surge mi interés por la literatura? Cuando me voy a vivir a la ciudad de Mérida, la verdad es que son los amigos quienes me empezaron a contar este mundo, relaciones con los libros, que yo pues decido entrar a un taller literario en la ciudad de Mérida para probar, ¿no? Ujú. Y luego de ahí no surge o sea, de ahí por primera vez entro en contacto con este gran mundo de la literatura y terminando el taller no volví a escribir. Sin embargo, entre los amigos me seguimos contacto y hubo una amiga, bueno, sí, una escritora yucateca, Ana Patricia Martínez Juchín. Ella me empezó a enseñar, ella es escritora mayista, ¿no? Con lengua indígena. Entonces ella me empezó a enseñar cómo hacía las entrevistas, ella como antropóloga y cómo buscaba inspiración en estas personas. Y ella siempre me reclamaba, Francisco, ¿por qué tú no escribes? Y yo sabía que tú escribías en la ciudad de Mérida. Y de este reclamo quedo con ella para que le voy a conseguir una información y ella fallece antes de que yo le entregue esa información. Oh. Entonces un poco regreso a la literatura para saldar mi cuenta con mi amiga, pero saldando mi cuenta con mi amiga encuentro una pasión, encuentro realmente algo muy, muy interesante en lo cual yo podía dedicarle el tiempo, ¿no? Y abro esto es como una caja de Pandora, ¿no? Cuando la abres y empiezas a darte cuenta y empiezas a prestar atención y retomar estas ideas preciosas, me di cuenta que nadie había contado nuestras historias de aquí de Yucatán. O sea, las historias de carne y hueso de las personas, yo creo que igual ahí en el centro del país han de tener toda una serie de cosmogonías, seres mágicos, sé de los nahuales, sé de toda una serie de cosas. Aquí en Yucatán también tenemos pues toda una magia diversa en las creencias y que todavía existe, ¿no? Y me di cuenta que no estaban contadas. Y el primer libro que me planteé era para que yo cuente las historias de niño y pueda compartir, obviamente no solo, aunque son cuentos de familia, y mi familia es como un hilo conductor para ir tejiendo este mundo que realmente representa a, creo que todas las infancias yucatecas, todas las infancias que pudieron haberse vivido en Yucatán,
quizá no en la capital, no en la zona urbana, pero sí estas ciudades medianas, pequeñas de Yucatán, de Campeche, de Quintana Roo, que compartimos esta cultura, me di cuenta que estaba abandonada en la literatura y encontré un espacio para poder escribirlo. Yo lo hago a través del cuento, ¿no? No me alcanza, no estoy tan ducho en la novela, y a partir del cuento empecé a crear estos apartados y este mundo que para compartir con los demás, ¿no? Así fue mi inicio con la literatura. Es una situación justo de alguna manera conmovedora porque realmente el hecho de que si bien no era tu mentora, sí era pues una persona que realmente te inculcaba o te motivaba o te empujaba a que lo plasmaras. Y en esta situación justo del escribir, dices, tomaste el curso de literatura, pero sientes que era a partir de eso que podías empezar a enlazar justo las palabras para las ideas o plasmar las ideas, o es un poco innato el hecho de que ya querías expresarte, si bien no a través de la literatura y tal vez sí a través de la palabra, del contar historias. ¿Cómo manejas esta situación de que yo tenía ya la situación, la necesidad de expresarme, pero todavía no sabía cómo hasta que encontré la literatura? Sí, en mi caso particular, yo entro por curiosidad. Era un mundo que yo no conocía, era un mundo lejos de los libros, lejos de las bibliotecas, lejos de la literatura en el que yo crecí, pero quizá no conocía la literatura desde los libros, pero sí esta magia del pensar y del vivir que como niño, ¿no? El de la infancia, el de haberte desarrollado. Yo, cuando descubro que existe este vehículo, es como cuando descubres un camino nuevo y te das cuenta que aquello que no se escribe, en mi caso particular, aquello que no está escrito en los libros, y hace falta escribirlo. Yo creo que esa es la diferencia, porque en muchos sentidos como latinoamericanos somos criados para consumir. Es decir, pocas veces se habla de lo que nosotros los latinoamericanos creamos y aportamos al mundo, ¿no? En literatura, pues es hasta el boom latinoamericano en el que se empieza a escuchar de manera fuerte de la literatura latinoamericana. Pero así como está en el pensamiento, en la ciencia, está como esta creencia de que si quieres ser mejor escritor tienes que escribir como Europa, tienes que escribir como. Entonces, la verdad, en el taller literario, a nosotros nos estuvo el maestro Joaquín Bestar Vázquez. Y el maestro Joaquín es un escritor regionalista y él nos decía que no, que lo que debemos hacer era mirar a nuestro alrededor. Y él fue despertando esta mirada de querer expresar pues la belleza que vemos a nuestro alrededor. Creo que todo artista, con independencia de la disciplina que desarrolle, desarrolla esta mirada, este oído que permite ver, que permite observar con belleza el alrededor, ¿no? El músico lo va a expresar a través del ritmo, la música y el canto, el pintor a través de los murales, pinturas, cada quien tiene una disciplina, ¿no? Y el maestro Joaquín Bestar nos ayudó, en ese entonces, que fue quien despertó, nos dejó ver que la literatura, los cuentos, las novelas, él escribía sobre todo novelas, son un vehículo para que nosotros expresemos la belleza que hay a nuestro alrededor. Y él dio algo él tuvo el tino de explicarnos, ¿no? Que a veces el lenguaje se gasta por más palabras que tenga el español, sinónimos y todo lo demás, hacen falta eh, palabras, nos hacen falta, siempre estamos en el desafío de cómo describimos aquellas cosas que no tienen nombre, cómo describimos un atardecer, cómo describimos una sensación, una emoción, un sabor, cómo vamos a describir cada uno de estos elementos. Y una vez que yo fui descubriendo esto, es cuando empieza a nacer en mí el pues la curiosidad por escribir, ¿no? Y así escribo mi primer cuento, mi segundo cuento, nos publican en una antología en la propia universidad, y luego como que se apaga, y ya fueron casi 10 años que yo no escribí, en que a partir de Ana Patricia Martínez Cuchín vuelvo a empezar a escribir, y entonces ya, como que destapo la caja y ahora hasta este momento no hay quien me pare. Nada más para tu público, no sé si viste la película de Apocalipto de Mel Sí, Gibson. sí. Bueno, Ana Patricia Martínez Cuchín fue quien hizo la traducción a la lengua maya. Órale.
Sí, ella tiene varios libros, poemas y cuentos, pero Patti Martínez, que fue mi amiga, ella hizo la traducción y trabajó en la traducción y en la puesta en escena de la película Apocalipto, ¿no? Entonces, recuerdo que se fue, regresaba y siempre iba y venía, y en una de esas me lo comentó, y ella siempre me reclamaba, ¿por qué no escribes? ¿Por qué no escribes? Y tú escribías. Y yo, Pati, no tengo tiempo. Pero ¿sabes qué? El tiempo se busca y se tiene que arrebatar. Se tiene que arrebatar el tiempo y sale para poder escribir y para poder crear y sobre todo compartir la belleza que hay a tu alrededor a través de la literatura. Y cada disciplina tiene su propia manera de transmitir esa belleza, ¿no? Sí, y claro, y justo pues en el proceso de escribir o de plasmar lo que, como mencionabas, las historias que están a tu alrededor o que bien son nada más o que eran nada más de palabra, ¿hay alguna modificación que tú hagas o añadidura que tú metas de tu, digamos así, de tu sabor al escribirlas o son completamente como tú las escuchaste de niño? No, 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 sí hay una forma de, bueno, yo he descubierto que muchas de las historias de Yucatán, a medida que ha pasado el tiempo, han perdido, por ejemplo, si tú bajas, tomas una leyenda de esas escritas que están en internet, Ujú. la lees y es una página nada más. Pero cuando tú conversas con las personas, o sea, las personas de manera oral, son capaces de enriquecer muchísimo más esa leyenda de lo que puedes encontrar en internet. Ujú. Entonces, y luego sucede de que de tres, cuatro versiones diferentes tienes que sacar una versión que se va a convertir en tu cuento. Entonces a mí me sucede de que a veces son tres o cuatro versiones o tres historias. Son como que tengas una pizarra con un montón de post-its, de colores, con distintas personas. Es lo mismo. Entonces yo voy construyendo y voy jalando de repente este dato de una persona, este dato de otra persona, y lo voy construyendo en el camino. Y si, aunque él le es fiel en un 50, 60, 70%, le pudiera ser fiel a las historias, no a una sola historia, sino a las historias que leí y escuché, sí tiene una parte, pues un 30, 40% que a mí me toca completar para darle coherencia. Y preguntas que yo me hago, porque también es importante que nosotros, los escritores, le demos las nuevas miradas a las cosas. No podemos decir que esa historia que nos contó nuestra abuelita no traiga pues el pensamiento de esa época. Y a veces es necesario como repensar esa historia y ponerlo no solamente en un lenguaje, sino en un contexto actual y darle nuevas miradas a estos viejos espantos que habían en las ciudades. Eso ha sido como la curiosidad más interesante. Una amiga leyó, antropóloga, leyó mis cuentos y me dice, es que tus cuentos son feministas. No sé si son feministas, no, eso yo no lo puedo decir, eso es labor de los académicos, ¿no? Pero sí me gusta expresar la mirada de aquellas personas que fueron calladas. Por ejemplo, mi primer cuento, el cuento que yo escribí porque Patty me lo pidió y ella falleció y no pude trabajarlo con ella, es de un vagabundo que por desamor, o sea, en esa época no le podías llamar depresión, no existían esos conceptos, o si existían no eran populares, ¿verdad? Ok. Si ahorita consideramos que ir al psicólogo todavía tiene muchos tabúes, pues imagínate a principios de los 900 cómo era esto, ¿no? Sí, sí, Entonces, claro. yo recuerdo que yo escuchaba del tío Nando Serrano, es que tu tío Nando Serrano, es que tu tío, pero yo pensaba que era historia de niños, como eso del coco, el ratón de los dientes, ya sabes, Sí. hasta que te das cuenta que ya no es. Resulta que te topas con otra persona y sí lo conoció, y hay una historia por acá que me empezó a llamar la atención de ese vagabundo, que es incoherente. De repente te dicen, es que tenía su tienda, era así, te lo pintan así como un galán, y de repente se convertía en una persona que era vagabunda, ¿no? Yo siempre viví con o sea, tampoco era algo que me quitaba el sueño, ¿no? Pero ya Ajá. literariamente estas incoherencias, digo, ¿qué pasó? Bendito Dios, mi tía, pues al ser la hermanita de mi abuelo, ella cuenta la historia. Ella, pues al ser más grande, ella vio la historia, ¿no? Ujú. Y resultó ser parte de la familia, que por eso el cuento se llama Un vagabundo familiar. Resultó ser un primo hermano de mi bisabuela. Entonces, ya cuando ella me narra una historia, entonces yo termino de completar el, el,
el cuento, ¿no? Porque hay que armarlo, hay que darle la emoción, la sensación. Pues luego está el tema de que hay que ver. La verdad es que yo no pienso mucho en mi público cuando yo escribo, pero sí intento ver que la magia que de la persona, del ser humano, que tú leas una historia y digas, eso me pudo haber pasado. Tuve una alumna que leyó esta historia y me Ajá. dice, ya me enamoré de Nando Serrano. Yo quiero, porque yo no lo conocí, y a mí me hubiera gustado un hombre como Nando Serrano, o sea, y el hecho de que llegue a estas, que yo no lo escribí con la idea de hacer un cuento romántico, pero el hecho de que ella le pueda dar una interpretación con su subjetividad, a mí me fascinó esa posibilidad. Y así como eso, hay mucho. ¿Sabes qué también me llama la atención en ya a la distancia? Dime. En México hay un poco el trauma del mestizo español mexicano, ¿no? O sea, Ajá. el español con un indígena. Hay como mucha prevalencia de este concepto. Pero en mi familia hay chinos. O sea, hay migrantes, hubo un migrante chino que terminó siendo mi bisabuelo Ajá. y empecé a encontrar otros mestizajes, otras personas. Aquí en Yucatán fue muy fuerte la presencia de los sirio-libaneses. Entonces, ahora estoy escribiendo de los sirio-libaneses. Estoy hablando con sus nietos, estoy hablando con sus hijos, estoy recabando fotografías, historias, y ya después de que tengo como la historia oficial o formal, de ahí tiene que emerger un cuento. De hecho, ya emergió el primero que se llama Alamadi. De ahí tiene que emerger algo. Pero también, entonces, en estos nuevos mestizajes, en estos otros mestizajes que también forman parte de nuestra identidad, me toca ahí construirlo y ahí yo creo que mi formación de científico social me ayuda bastante, ¿no? O sea, cómo yo hago esto, pensar bien, ¿no? Entonces, de repente en mis cuentos lees a mi abuela que era china, ahora están los libaneses, entonces hay como esto es entendernos realmente como este mosaico pluricultural que podemos observar en México realmente. Interesante porque justo esa es parte de la siguiente pregunta. ¿Cómo logras ese combinar o hacer uso de las demás disciplinas, economista, humanista, pedagogo, en la literatura? Si las demás disciplinas nutren o apoyan pues tu faceta literaria o son completamente aparte. No, yo creo que la formación, la historia de vida en general, ¿no? Y dentro de la historia de vida está nuestra formación académica, aquellas personas que estudiamos y nos especializamos en algún área, pues no podemos negar que, que, que nuestro lenguaje corresponda a pues nuestra historia de vida como tal, ¿no? Sí hay una manera en la cual, por ejemplo, a mí siempre me llama la atención y muchos de mis cuentos tienen relación con alguna actividad económica de alguna otra manera, aunque yo no lo hago de manera consciente, cuando lees, de repente, por ejemplo, hay un libro, bueno, el último que saqué que se llama Las abejas y otros seres de mi patio, que lo Ujú. dedico a el cultivo y el cuidado de las abejas meliponas, que son las abejas autóctonas de acá, ¿no? Que no tienen aguijón. Mm. Entonces, ahí yo me di a la tarea, como economista, me sirvió como investigar esta actividad y luego la parte humanista bueno, entonces, cómo vivían estas personas, cómo estas creencias influyen la una con la otra y empezar a hacer estas conexiones, ¿no? Y sí, una disciplina, querramos o no, de alguna u otra manera nos nutre y así debería ser, ¿no? Porque al final todos somos como un cúmulo de historias terminadas, inconclusas, traumáticas, como lo quieras ver de esta manera, y hay que verla, y sin embargo, a pesar de los traumas y todo lo demás, caminamos. Somos, como diría un psicólogo, funcionales, ¿no? Y ahí está Sí. nuestra magia, en esa funcionalidad que logramos a pesar de todo eso que traemos adentro, que eso es lo que yo intento integrar dentro de mis cuentos, ¿no? Entonces, estas disciplinas yo creo que me nutren. Por ejemplo, esta manera de voy a investigar, esto es de las disciplinas sociales. O sea, voy a investigar los Líbano, bueno, en este caso que estoy en el Líbano, por qué vino, dónde vinieron, qué actividades hicieron, cómo voy a integrar esta actividad al cuento, pero que no se note, ¿no? Pero que sí enriquezca. A veces son las preguntas que nos vamos haciendo a medida que vamos desarrollando el cuento, pero sin perder, al menos yo creo que el hilo conductor de todas estas disciplinas, además de ser de áreas sociales, es el tema de humanista. El tema humanista no me refiero a que siempre tenemos pendiente al ser humano, la emoción, la sensación, los desafíos que tenían como ser humanos, el sentido de la vida, el destino.
ese tipo, bueno, el sentido de la vida de la filosofía es lo que le llamamos destino en literatura, ¿no? El Ujú. destino y este tipo de elementos, cómo los vamos integrando. Al final, pues la persona se dé cuenta. Por ejemplo, yo siempre digo que, si te hablo de nuevo del cuento de Nando Serrano, yo siempre digo, ese es mi mayor temor, porque él lo rechazan y cae en depresión. Y digo, chinga, una de que estas me rechacen y yo quede como mi tío Nando Serrano, digo, El entonces vagabundo. que quede también como vagabundo por las calles de Tizimín, digo, sus no lo voy a soportar, ¿no? Entonces también yo camino con ese temor de que termine Los- como el tío Nando Serrano algún día. Claro, no está uno exento, pero y bueno, en esta situación justo de escribir el cuento y no hacerlo parecer un texto académico, un texto científico, eh, tomas, ya como lo decías, justo la historia que te narran o las vivencias. ¿Y qué tanto, por así llamarlo, porcentaje de ficción resulta o termina siendo el resultado del cuento? Un 80-20, un 30-70. No, yo busco más o menos un 50-40 más o menos, perdón, 60-40 más o menos voy andando por eso. Mira, te voy a decir algo, yo no sé, no ubico, tú eres del centro del país, De la Ciudad de México, y somos de por de la, acá. ciu- de la Ciudad de México, entonces, de un medio urbano. Ujú, Pero en así los es. medios rurales vivimos con un pie en la fantasía y un pie en la realidad. O sea, eso es cuando yo hablando, quizás me voy a adelantar un poco, uno de mis autores que me ayuda mucho es Gabriel García Márquez, porque Gabriel García Márquez y la corriente de Juan Rulfo y ellos, porque me doy cuenta que ellos narran una manera en la que nosotros vemos la realidad. O sea, yo encuentro en ellos cómo nosotros vemos la realidad. Nosotros me refiero a los que vivimos en lugares semirurales o rurales. Ujú. Entonces, yo tengo un cuento, o sea, te voy a decir por qué me es difícil decir el porcentaje, ahí va la idea. Entonces, tengo un cuento que hablo de los aluches que son como duendes de aquí de Yucatán, ¿no? Sí. Tienen su historia, sus especificaciones. Y recuerdo que un alumno mío estaba dando clase en una secundaria, en una comisaría, un pueblo de que le pertenece a la ciudad. Y de repente me dijo, maestro, quiero que usted venga a cerrar, pedí permiso en el trabajo, y yo me fui a cerrar la actividad porque mis alumnos quieren conocerle. Obviamente yo estaba soñado, me sentía el premio Nobel de mi localidad, ¿no? Cabe aclarar, Sí, sí, sí. yo sentía que iba a recibir el premio Nobel de esos niños de secundaria. Y y, y cuando yo llegué, después de que se dio la presentación, una niña se me acerca y me dice, maestro, maestro escritor, me dijo, nunca me voy a olvidar, fíjese que mi abuelo anoche vio los aluches y justamente anoche lo apedrearon en que estaba viniendo caminando por la milpa. La milpa es el cultivo agrícola tradicional de por acá. Ujú. Y o sea, yo miré a esa niña y dije, ¿cómo le digo que no a esta niña? O sea, ella encontró en mi cuento una historia, claro, hay que sigue siendo, sigue recogiendo esta realidad, porque para ellos es una realidad. Sí, No le puedo decir a esa niña que no es cierto lo que le dijo su abuelo. O sea, yo como científico le debería decir, no, que ya sabes, ¿no? Me ¿dónde están pongo las una postura, pruebas? Sí. ajá, me pongo en una postura aburridísima, la verdad, hueva. Pero como escritor, al contrario, cuéntame más, Sí. ya sabes. ¿Y qué más Y pasó? vamos a disfrutar juntos esta historia. Si lo veo desde esa perspectiva, escribo el 80% de realidad y el 20% de imaginación. ¿Me explico? Pero si Claro. alguien del centro del país y de la Ciudad de México leyera, quizá te diría que es el 50% o el 60% es imaginación. ¿Me explico? Ok, Yo ok. creo que el lector dependerá de dónde esté parado, de su medio y su contexto, que va a decir que mis textos son más fantasía. Porque para esa niña de Tzonot Carretero se llama, de Tzonot Carretero, para ella es real lo que yo escribí. Y lo hermoso es cuando me dijo, ahora veo que las historias que me cuenta mi abuelo sí son reales y son valiosas, ¿no? Y yo dije, ya está. Este es mi premio Nobel que viene a buscar a este pueblo. La misión se cumplió. Yo creo que eso es muy, muy bonito, muy importante porque hablando de la parte del éxito y quizá eso, bueno, vendría más adelante en la entrevista, pero qué bueno que lo tocas, porque para ti entonces en esta subjetividad de la definición del éxito,
parte como escritor, así como lo cuentas, para mí sería una parte del éxito. Para ti, ¿cómo defines el éxito de escritor? Que, bueno, estamos en la búsqueda de ese éxito, ¿no? Que lean nuestras historias. Ok. Eso sería, bueno, como escritor, más que escribir, porque sí, cuando terminas un cuento, eso es como cargar la piedra al pipila. Cuando tienes un cuento atrás de ti, estás cargando una piedra al pipila, no te suelta la historia. O sea, estás andando y estás como una antena, es tocando cosas. O sea, la verdad es que es fascinante el proceso de escritura. Pero sabes que el reto, que es el reto que más me está costando, sobre todo porque creo que estoy fuera de la capital, fuera y lejos de la Ciudad de México, fuera y lejos de la ciudad de Mérida. Entonces, el poder llegar al lector es quizá mi desafío más importante. Yo creo que el éxito está en que cuando las parte por lo que yo escribí era porque yo tampoco encontraba las historias que yo vivía, mágicas, si le quieres llamar de esta manera, Ujú. tampoco las encontraba en los libros. O sea, no puedo esperar que J.K. Rowling, por ejemplo, que escribió Harry Potter, pues venga a contar la historia de los aluches, ya sabes. Sí, claro. O sea, no hay. Entonces yo lo hago como para devolver a la sociedad cuentos de que cuando los lean digan, es que es lo que me contaba mi abuelo. No así se lo contaba a su abuelo. Quizás se lo contaba en una lengua indígena, quizá muchas cosas, ¿no? Sí, sí, Quizá no sí. con el lenguaje literario, no con la técnica literaria del realismo mágico, pero, pero sí las personas lo leen y digan, esto es lo que yo viví. Una amiga que se fue a vivir a Bélgica, se llama Diana Sierra, cuando se enteró, yo creo que más por compromiso que por ganas de leerme, me mandó un mensaje y me dijo, oye Francisco, ya compré tu libro, hasta hoy es el único libro que aparece vendido en Bélgica. Ok. Entonces, este, pero ya con eso me siento internacional. Entonces, ella leyó el cuento y me escribió, hace poco publiqué en mi página de Facebook lo que ella me escribió. Alguien tenía que escribir los cuentos de nuestras infancias. Y qué bueno Claro. que fuiste tú, ¿no? Entonces, por yo como me diría el éxito, ¿no? Permitir que estas nuevas generaciones tengan constancia de las historias que nos contaban, que no está en el cine, que obviamente Marvel ni va a venir a hacer, que obviamente J.K. Rowling no va a venir a escribir. Tolkien tiene una obra impresionantemente bella, pero va a hablar de los elfos, ¿me explico? Así es, sí. De los Entonces, hobbits y los y enanos. de los jóvenes, exactamente, o sea, siento como que esto ya es un pensamiento de científico social. Es mi responsabilidad dar a conocer y llevar a mis seres fantásticos a la literatura. ¿Me explico? Es Claro. mi responsabilidad. Yo así lo veo, ¿no? Entonces, cada cuento que termino que logra como encapsular una partecita de este mundo, para mí es un logro como escritor. Pero el logro más importante es que me lean, que las personas logren leer y digan, esto yo lo viví, esto yo lo conocí, a esta persona yo la conocí. Entonces, yo creo que cuando diré que sea exitoso, pues cuando las personas lean mi libro. Yo siempre les digo a las personas, no me feliciten por haber publicado un libro. O sea, felicítame, ¿sabes qué? Este cuento me gustó, este personaje me gustó, ¿me explico? O sea, Claro. eso nos llena a los escritores, espero que también no voy a hablar por todos, ¿verdad? Pero yo creo que nos llena de una mayor satisfacción saber que esta historia tocó el alma de esta persona y fuimos capaces de quitarle a Netflix 20 minutos de su atención. Sí, claro. Al menos ya no maratoneamos esta tarde, leímos algunos cuentos de Francisco y es importante eso que mencionas porque justo yo veo, o así como lo interpreto de lo que me estás platicando, es que buscas que la identidad de la población, en este caso de Yucatán o incluso hasta del mexicano, pues se mantenga a través de lo que en algún momento era la conversación o la palabra como tal, el distribuir las historias por palabra y ahora tú lo estás intentando, lo estás haciendo a través de la literatura y los cuentos, de los cuentos que realmente nos hacen ser quienes somos o que vienen justo de la raíz de la historia,
del mexicano, en tu caso muy particular de Yucatán. Y en esta, pues justo situación de poder publicar o de hacerte leer o de ser escuchado, de ser leído, el proceso para publicar, pues justo sabemos también que es una situación muy ardua y ¿cómo ha sido en tu caso el poder distribuir tus cuentos o formular a lo mejor un libro para poder transmitirlo? ¿Existen en este momento obras tuyas completas, no sé, en Mercado Libre o la manera en que pudiéramos llegar a leerte? Vaya. Sí, claro. Mira, que le comparto también a la audiencia, tampoco quiero ser así como egoísta, ¿no? Entonces, yo no sabía cómo se hace. Fue al revés, yo escribí los cuentos y cuando ya tenía los cuentos dije, ¿y qué hago con esto? Sin saber qué hacer, topé con un compañero que resultó ser de literatura. Entonces, él fue el que me guió y me dijo, pues fíjate que de esto hay que hacer una maqueta, hay que hacer no sé qué, hay que hacer... Y yo, ¿cómo hago eso? Decía. Entonces, él me dijo, bueno, pues yo te la hago, ya sabes, Sí. yo te hago la maqueta y la portada, ¿cómo la hago? Y un alumno que es contador, ni siquiera es diseñador, porque a los diseñadores saqué cita con ellos y nada más no. Qué bueno que tienen mucho trabajo, la verdad. ¿Me explico? Sí. Pero como que yo les decía, van a hacer la portada del libro y yo fui, después de muchos años, creo que no digo que soy el único tesimileño que ha escrito algo, ¿no? Pero desde hace muchos años que no se había escrito y además que no puedes decir que era lo mismo publicar hace 20 años que publicar ahora. Claro, no. Entonces, bueno, pues este maestro que se llama Josh Ku fue quien me ayudó, me hizo la primera maqueta, me dijo, pues él me habló de que hay un editor y que si no sé qué y que si no sé cuánto, yo me rascaba la cabeza y decía, ay, me vendo tamales, decía. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? Entonces, hubo alguien que me apadrinó en ese aspecto, digo, de manera involuntaria también, porque nada más yo lo molestaba igual y porque yo lo dejé de molestar, me apadrinó. Y así salió mi primer libro. Y yo descubro que hay así como está YouTube, así como están una serie de cosas, de maneras. Ahora yo creo que la juventud vive, por ejemplo, en Spotify tú puedes subir tu música, en YouTube tú puedes hacer tu podcast, o sea, ya hay como estos medios para poder tú, de manera independiente, pues lanzarte, ¿no? Ujú. Entonces, yo así me lancé en el primero, segundo y tercer libro a través de publicaciones independientes, a través de Amazon. Amazon tiene la función de publicación independiente, pero obviamente tú te haces cargo de todo, de absolutamente todo. O sea, ya no solo tenía que escribir, tenía que editar, tenía que diseñar, tenía que publicar, tenía que maquetear, me ha tocado de hacer todo, ¿no? Ujú. Entonces, el proceso de publicación como escritor independiente ha sido a través de Amazon. De hecho, los tres libros, bueno, si tú pones en Amazon Francisco Perera, Ujú. te lleva a mis publicaciones. Tres libros son enteramente míos y luego fundé un taller literario acá en la universidad y salieron tres antologías. O sea, estoy intentando como generar un semillero aquí en la localidad y Claro. de ahí salieron tres antologías. Entonces, tú vas a ver las antologías que se publicaron y puedes ver los libros. Tú ahí los puedes conseguir en Amazon y directamente conmigo, ¿no? Eso es como yo lo he hecho, porque te comento, el hecho de estar lejos de las editoriales, pues, las editoriales más importantes están en el Distrito Federal y en Guadalajara, eso lo sabemos, ni siquiera en la ciudad de Mérida, ¿no? Entonces, ahorita estoy como luchando para reunir dinero, porque es así. Estoy viendo la manera de reunir dinero para ya entrar a una editorial que se llama Cocay, aquí en Yucatán, que me pudiera ayudar a distribuir. Eso es en cuanto a la distribución. Sin embargo, mis libros están en compra en Amazon, pueden poner Francisco Pereira y ahí van a encontrar las antologías del taller literario y pueden encontrar los tres libros que ya publiqué hasta este momento. Aparecen también unos, claro que una vez que descubrí el hilo negro, ¿verdad? Aparecen unos de economía y de metodología de la investigación, pero esos únicamente me sirven para mis clases, ¿no? Entonces, pero del resto, los de literatura ahí se encuentran, o sea, están accesibles para cualquier persona. ¿Te acuerdas del libro que yo te dije que vendí en Bélgica? Ah, sí, sí, Pues sí, fue sí. a través de Amazon. Perfecto. Vendí uno en Bélgica y una amiga que se fue a estudiar y a vivir a Inglaterra me compró otro. Entonces, esos dos lo tengo así, tengo hecho el screenshot y lo tengo impreso ahí para que yo diga, soy el escritor.
más internacional de Tizimindigo. Claro, ¿no? Y justo, pues, es que sí, eso ya es internacional, ahora sí que cruzó el charco. Exactamente. Y bueno, fíjate que, bueno, tocas un punto importante que es la parte económica y tú al ser economista tal vez lo comprendas un poco más que otros invitados cuando hago esta pregunta, que resulta hasta cierto punto incómoda y pues justo también me disculpo por ello, pero la hago a manera de visibilizar la necesidad pues que conlleva el arte, la literatura y que si bien no necesita ser como un negocio, al menos sí dar sustento pues para que el artista pues continúe ejecutando pues su arte. En tu caso, ¿la literatura y tus obras representan una fuente de ingresos económicos? Todavía no. Aquí yo sí. Mira, yo tuve la ventaja que el maestro Joaquín Bestar Vázquez, para empezar, era ingeniero hidráulico, tampoco era literato ni más de literatura. Y tuvo 23 novelas y premios a nivel estatal y a nivel nacional. Pero el maestro Joaquín Bestar Vázquez siempre, desde el momento que nosotros pisamos el taller literario, nos dijo, imagínate, en una facultad de economía, el maestro decía, no se puede vivir de la literatura. Oh. Así me lo dijo de plano el maestro Joaquín, que él ya tenía sus 23 novelas y todo lo demás. Eh, y nosotros, como economistas, le preguntábamos al maestro Joaquín Bestar, maestro, ¿y por qué escribe? Y me decía, porque alguien tiene que hacerlo, porque es nuestra responsabilidad, porque nosotros disfrutamos del arte, porque nosotros, entonces, eh, sí, o sea, yo desde que inicié en la literatura, pues mi maestro me hizo esa advertencia, ya sabes. Sí. Entonces, no me desespera. Si yo tuviera más tiempo de escribir, te juro que yo no solo tendría 3 libros, tendría muchísimo más libros. Pero desde el momento que nos formaron en el taller literario, en la Facultad de Economía, el maestro nos hizo eso y nos hizo ver, ustedes tienen que tener su trabajo, ustedes tienen que ver de qué vivir. De hecho, aquí voy a retomar a Gabriel García Márquez, él vivió del periodismo muchos años, ¿no? Ujú. Él primero vivió del periodismo durante muchísimos años y luego su obra dio el gran boom, que fue de los emblemas, y fue cuando empezó a vivir de la literatura. Entonces, él siempre nos ponía esa historia, ¿no? Como un ejemplo. Y tampoco era una aspiración para los economistas que estábamos en ese momento, he de aclarar que soy el único que continúa escribiendo, pero tampoco era nuestra aspiración vivir de la literatura. Entonces, eso es como el encuadre económico desde el inicio. Ahora bien, respondiendo a tu pregunta, ¿tengo ingresos? Sí, cuando yo vendo mis libros de manera directa. Entonces, sí, pero la verdad, por ejemplo, para que yo recupere los gastos de la publicación de un libro, necesito vender al menos 40. O sea, si yo saco un libro y ya se pone en venta en Amazon, todavía los 40 primeros ejemplares es de recuperación de gastos. Entonces, es más o menos lo que ha sucedido. Eso es lo que yo he vivido. Y, por ejemplo, al menos yo, ha sido mucho de venta de boca en boca, así tal cual, de boca en boca. Eso es lo que yo he vendido. Digo, al menos en mi comunidad es donde yo he vendido. Sin embargo, ya estuvimos en la Feria Internacional de la Lectura 2 ocasiones. Hemos estado como empezando. Ahora el objetivo del taller literario es picar piedra en la ciudad de Mérida y buscar una editorial que ella nos ayude a distribuir y se haga y le invirtamos para que ellos puedan hacer la parte de difusión de nuestro material, ¿no? También te voy a ser sincero, yo al principio, pues tienes mucho la duda de, ¿será que está bueno lo que estoy escribiendo? Sí gustará, sí pegará. ¿Será que gustará? Y por ejemplo, yo que escribo de cosas, yo cómo sé que tú que estás en Ciudad de México vas a disfrutar estos cuentos que estoy escribiendo que son de Yucatán. ¿Me Claro. explico? A mí esa duda me acompaña y cada vez que termino un cuento yo digo, otra vez te volviste a meter en el... ¿Por qué no escribes de Alicia en el País de las Maravillas? O sea, ¿por qué no buscas como temas urbanos si es donde pudieras quizá vender más? Pero yo creo que justamente ese es el reto, hacer que seres humanos somos todos y hay que ver que lata tan fuerte el corazón del ser humano en los cuentos que cualquier persona se puede identificar, ¿no? Entonces, si el tema económico nunca ha sido el motor, de hecho yo cada vez que empiezo el proyecto de un libro, yo
ay, Francisco, abre un OnlyFans o algo que te deje dinero. Digo, o sea, y luego, Ok. y luego recuerdo las palabras del maestro Joaquín Francisco, ¿quién te dijo que ibas a ganar dinero de esto, no? Y me meto por la aventura de crear, por la aventura. O sea, antes de que empecemos cuando yo empecé con mi primer libro, que es el de cuentos de familia, Ujú. uff, o sea, Tizimín no sabía. De hecho, voy a decir algo, a veces llego a algunos lugares y como que no saben qué hacer con un escritor. ¿Me explico? O sea, cómo se le trata, cómo se le presenta. He tenido que cómo se presenta un libro, he tenido que ver cómo se presenta un libro. O sea, no yo, ¿no? Sino que cuando me invitan a algún lugar, ¿hay algún protocolo? O sea, me hacen esas preguntas porque es parte de hacer una sociedad que consuma literatura. Entonces, eso es lo que me toca vivir. Me ha tocado como picar piedra desde cero acá en mi ciudad Ujú. y pero nunca con el pensar de que voy a vivir de esto, ¿no? O sea, yo admiro mucho a las personas que se dedican al 100% a la literatura, ¿ah? Porque yo digo, qué valientes son. Yo la verdad es que si tú me dices de qué vivo, vivo de ser maestro, vivo de la docencia, es en lo que yo actualmente vivo, y la literatura no es así como que mi hobby que no tomo en serio, no, es un hobby que tomo en serio. Es un hobby que Claro. sí le meto y estoy, ahorita, bueno, tú me conociste a través de mi página de Facebook y le estoy metiendo a mi página en Facebook Ujú. y ahora que quiero ver, o sea, sí hay, pues sabes qué, no te vas a comprar tu celular este año, Francisco, vamos a ver si entramos para que vendas. Y también otra cosa que me ha sucedido, que por qué yo te puedo decir que me ha mermado las ganancias, porque yo he regalado libros. Por ejemplo, cuando me invitan a un bachillerato, Ajá. dejo un libro de regalo y pues todo eso son costos que a mí, que corren por mi cuenta. Entonces, lo que Claro. pudiera haber sido una ganancia, pues yo estoy regalando un libro. Luego me llega un mensaje de algún niño por allá que me leyó, que le gustó o algo así, y dices, ay, bueno, ya está, ¿no? Pero sí, sí, en cuanto a los ingresos, todavía yo no puedo decir, bueno, ya tengo unos ingresos constantes. La verdad es que no, porque aquí en Tizimín ni siquiera hay presentaciones de libros. Entonces, cuando yo publiqué el libro, fundé también la Feria del Libro de Tizimín. Eres un pionero justo en el tema de la literatura, entonces respecto Sí, pues que estás haciendo, pues que de alguna manera uno pensaría que si bien no cosas básicas, que de algún punto pues son hay gente que lo ve como muy natural, ¿no? Dices el presentar a un autor, el hacer una feria, el organizar una mesa de presentación, etcétera, etcétera. Tú lo estás explorando, eres pionero en ese sentido, justo en tu región, y yo creo que eso pues va a dejar dice, hace rato mencionabas, no soy J.K. Rowling o Tolkien, pero eres Francisco, ¿no? Tenemos a nuestro Francisco Pereira, que nos va a representar tal vez internacionalmente en algún momento, ojalá eso sea, pero al menos ya tenemos un Francisco Perea de Yucatán que está haciendo, que está marcando o que está dejando justo una huella importante en la historia de la literatura en México, en la parte peninsular de Yucatán. Y a mí me parece muy interesante eso, poder platicar en este momento justo de eso, porque pues no va a ser como en 30 50 años cuando digamos, ¿se acuerdan de Francisco Pereira? Toda la chamba que tuvo que hacer y todo lo que se tuvo que enfrentar, porque allá nadie, fue el que empezó a distribuir libros, a partir de sus gastos, él absorbía todo y regalaba la literatura para que esta, eh, esta historia que se transmitía a través de palabras, él la empezó a distribuir a través de libros, ¿no? Y no necesariamente justo tal vez pudiera ser, como dices, le estoy metiendo a las redes sociales, distribuirla también a través de las redes sociales, si no de manera completa como libro, sí una breve referencia de ello. Y con respecto a la parte creativa en tu persona como escritor, ¿cómo nace, cuando tienes una idea, cómo la empiezas a desarrollar? ¿Eres metódico? Más bien lo haces tal vez aleatorio, disperso. Cuando llega la inspiración, arrancas una hoja y escribes. Solo guardas la idea, haces notas de voz. ¿Cómo es ese proceso para ti cuando llega o cuando haces empiezas a desarrollar un cuento? y yo creo que ha variado en los libros. El primer libro, yo empecé a escribir cuento con cuento.
Y al final me di cuenta que tenía un libro, así fue mi primer libro. Entonces, y como, o sea, ya después observé mis cuentos y dije, bueno, estos cuentos de familia, algunos santos y algunos otros espantos, ¿no? Ujú, ¿Por qué algunos santos? Porque no hay mexicano que no tenga su santo. claro. Entonces, y otros espantos porque no hay mexicano que no tenga sus nahuales, que no tenga, en el caso de Yucatán le llamamos guayes, ¿no? Entonces, Ok. por eso se llama cuentos de familia y algunos santos y algunos espantos, ¿no? Porque es parte de reflejar este sincretismo. Pero en el momento que yo terminé el libro, yo no lo sabía. De hecho, lo último que salió del libro fue el cuento, fue el título del libro. El segundo libro, de hecho, yo me encontré con tantos, vale, que me di cuenta que vivía lo que era la literatura ya, que te lean, que yo ya está fuera, yo ya me jubilé de eso. Vamos mejor a pagar una inscripción al gimnasio, ¿no? Ok. La pagué y no asistí como buen mexicano. Entonces, y ya el segundo libro ya es cuando en este pensar si voy o no voy a seguir escribiendo, yo creo que vuelvo a decir, tu experiencia de vida te va a marcar mucho. Entonces, estaba en mi alto en el centro de Tizimín, porque iba a ir a pagar la renta, doy la vuelta para pagar la renta y empiezo a ver calles, casas abandonadas que ahora dicen se venden, en donde de chico contaban historias de esas calles, ¿no? Ujú, Y alguna vez, cuando yo tenía dinero suficiente, me fui a pasear a Guanajuato. Y en ok. Guanajuato hacen la callejoneada. No sé Ujú, si ubica la callejoneada, que sí. con unas esquinas te llevan a muchos otros lugares. Y yo dije, le hace falta esto a mi pueblo. Pero esto fue una idea de, esto le hace falta a mi pueblo. Y ya, eso fue antes de pandemia. Entonces, cuando yo doy la vuelta y empiezo a ver me empezaron como a estas historias, yo digo que a veces una historia es tan ruidosa que para callarla tengo que escribirla. Entonces empiezo a ver las fachadas y dije, esta es la calle más mágica de mi pueblo. Y una vez de que salió el título, empecé entonces a estructurar el libro, entonces rescatando esas historias. Luego, mi madre, que es mágica como mi abuela, eh, ella no, me contó una historia bastante interesante que fue cuando surge el de las abejas meliponas. Ella me contó que cuando una historia en donde no podía embarazarse y mi bisabuela le dijo que consigan la miel de la abeja melipona para que tome y con eso iba a poder embarazarse. Entonces, eh, dije, pero dio muchas especificaciones. Tiene que ser una miel que esté cerca de un cenote, donde hayan lirios acuáticos, porque las abejitas. Entonces, cuando escuché todos esos datos que me dio mi mamá, yo dije, aquí hay una historia y surge mi tercer libro. Ok. Entonces, a veces no sabe, que esto es parte de lo padre del proceso creativo. No sabes de dónde te va a venir la inspiración, ni en qué momento. Como tú dices, notas de voz casi no uso. Las primeras inspiraciones las voy anotando. El maestro Joaquín decía que debemos andar con nuestra libretita, obviamente pues esto era anacrónico para ahorita, pero sí hay como notas en el celular, cosas que anoto de repente, frases que de repente escucho, y a veces son frases que y voy a algún lugar o lo dice, a veces hay tanta poesía en la forma de hablar de las personas, en la manera de hablar de las personas, que tienes que anotar la frase. Entonces, en ese anotar es donde van quedando. Luego hay frases que digo, ¿yo por qué anoté esto? Ya no me acuerdo. Y hay frases que se me quedan muy grabadas. Y no sabes en qué momento es como un huevo, ¿no? Y cada frase está muy, como ya trae todo el germen necesario. Pero hay frases que eclosionan, hay frases que no eclosionan, que nunca van a eclosionar, y frases que sí. Por ejemplo, estábamos en pandemia y mi abuelo estaba desesperado porque yo no salía de la casa. Al ser docente me la pasaba hablando con una máquina, decía mi abuelo. Sí. Entonces, pues sí, porque soy maestro y eso tenía que hacer. Y me dice mi abuelo, se me acerca así molesto y me dijo, hijo, ¿por qué no sales de la casa? ¿Cómo es posible? Oye, preocupado por la hombría de su nieto, por cierto. Y si el hombre es a la calle y cómo le explica, me fui a fastidio de decirle que hay una pandemia, pero para él no, eso no era importante. Y ya molesto y un poco impotente, mi abuelo me dice, es que la vida es nacer, crecer, ver nalguitas y morir, me dice. Y yo estaba dando clase al grado que, esperen un momentito, y quité el micrófono y solté la carcajada, ya sabes. Sí. Esta frase es un cuento completo y lo anoté así en grande en mi libreta.
Imagínate que esa frase fue durante pandemia y acabo de escribir ese cuento. Vaya, sí, tienes ahí varios pendientes entonces, o es porque pues justo no habías encontrado el momento para desarrollarla. Sí, a veces tienes la idea y le hacen falta muchos elementos, muchos elementos. Entonces vas trabajando estos elementos. Como yo no me dedico al 100% de la literatura, es como, bueno, pues vamos a entrevistar a fulano, vamos a entrevistar a sotano, entrevistar viejitos, es lo mejor del mundo. Entrevistar a abuelitos sabios, ¿no? O sea, abuelitos sabios, te dicen una serie de cosas. De hecho, yo pensaba en estas vacaciones irme un día o sea, un fin de semana a un pueblo a entrevistar. O sea, literalmente entrevistar a las personas y tienes que hacerlo como un salto de fe a veces, porque no sabes lo que va a suceder. Para que yo escriba el de Al-Ahmadi, por ejemplo, en mi proceso creativo, yo sabía que quería escribir de Al-Ahmadi porque Al-Ahmadi fue un libanés, porque se habla de los que triunfaron, todos hablan de los que triunfaron, ¿me explico? Sí, sí, sí. Escribir de Carlos Slim sería fácil, creo, porque, porque son de los que triunfaron, de los sirio-libaneses que triunfaron, pero y de los que no triunfaron, encontré a la hijada de Al-Ahmadi. Órale. Entonces, entonces tuve que ir, tomarme un café, me dio un libro, me empezó a... Entonces, le haces preguntas, olores, sabores, creencias. Ese es mi guión de entrevista. Cuando yo ya tengo en la mira qué voy a hacer y no tengo yo la suficiente información, es busco a una persona referente al tema. Por ejemplo, ahorita tengo detenido un libro de parteras porque tengo que ir meterme a la partería. Ok. Entonces, pero es ir a entrevistar parteras, necesito como muchos datos que sé que me va a llevar tiempo y dinero y como pues, tiempo a veces hay, pero dinero no. Y cuando hay Entonces, uno, luego no está el otro y es sí, difícil, sí. exactamente. Entonces, así es la vida de complicada. Pero, por ejemplo, en el de las abejas meliponas me metí a ver entrevistas de personas de meliponicultura. Entonces, voy investigando. Una vez que yo tengo una idea, ya tengo la idea, yo tengo que hacer un proceso de investigación. Eso es la parte padre, descubrir. Antes de que yo escriba un cuento, yo tengo que descubrir ese mundo. O sea, empiezas a abrir esa caja de Pandora, a ver qué sale, y luego te sientas y dices, bueno, de todos estos datos, ¿cómo empiezo? Te haces la pregunta y si bien te va, y lo inicias. Porque puede ser que ese día tires una o dos hojas y nada. Tires, entre comillas, ¿no? Pensando que era la máquina esa que arrugabas y tirabas. Sí. Pero, o sea, borras, escribes y borras. Algo que decía el maestro Joaquín, nunca te enamores de una idea. Si ya la trabajaste y no funcionó, tira la hoja y vuelve a comenzar. Y entonces yo sí hago eso, como que no me enfrasco mucho en una idea. Si veo que la idea no, por ejemplo, esta frase del abuelo, creo que me faltaban muchas otras cosas antes de poder escribir ese cuento. Por eso no germinó ese cuento en su momento. Por más de que en pandemia tenía tiempo, no, varias veces intenté escribirlo y no lograba. Años después, con otras frustraciones con mi abuelo y otros pleitos con mi abuelo, ¡pum! Me llegó el cuento a la cabeza. Me llega el cuento a la cabeza al grado que me tengo que porque eso también sucede. Cuando el cuento se te empieza a materializar, agarras tu computadora y mira, sale el cuento. Y luego te sientas a trabajarlo. El lenguaje, esto no me gusta, esto sí me gustó. O sea, luego primero te sientas como a esta idea, a esta estructura, porque eso llega en un momento que no sabes en qué momento llega, ¿no? Ujú. Entonces lo vacías y luego te sientas ahora sí al trabajo del escritor. Una vez que termina el proceso creativo, comienzas al trabajo del escritor. El lenguaje, cómo voy a describir esto, y pues resulta que ya lo describí de esta manera, ya lo describí de esta manera, y así vas construyendo. Hay como varias etapas en el proceso. Uno es el proceso creativo, esa es la parte más fascinante, porque estás como Sherlock Holmes buscando las evidencias por todos lados. Pero una vez que sale el cuento, que ya está en bruto, por decirlo de alguna manera, ahora sí ya hay un trabajo más de sentarte, leerlo, no se escucha bien. Yo uso mucho la función de Word que me lo lea a la computadora Ok. porque, porque a veces cuando yo lo estoy leyendo no me doy cuenta que me hace falta una coma. Yo tengo problemas con eso, ¿no? Hasta que me lo lee la computadora y parece, ay, no, tengo que separar estas ideas, ¿no? Sí, claro. Luego que se mete como en una autopista en el párrafo, yo dije, algo va mal acá. Entonces,
de repente vuelves a leer y que no te gusta a ti mismo. A mí me sucede que de repente hay cosas que no me gustan y digo, no hay cosas que... y esta vez en que escribí el de Al-Mahdi, pues casi no hay contacto con la cultura árabe. Bueno, no hay tanto contacto con... Y además solo se dicen cosas feas de los árabes por esta región. Entonces me puse a investigar, por ejemplo, cuáles son las comidas del Líbano, cuáles son los aromas y las especias del Líbano, cuáles, obviamente sé que ahí supe que hablaban árabe, y bueno, y cuáles son las frases cotidianas. Bueno, me metí a ver frases cotidianas en lengua árabe para justamente impregnarle estos elementos y que la gente lea un cuento y sienta que se lleva cosas de la cultura. Te estoy hablando del tema árabe, pero también mis cuentos traen lengua maya, traen cultura, o sea, lenguas indígenas también, o sea, no solamente. Y hubo un amigo, bueno, aquí entre nos, hubo un amigo que me tradujo dos cuentos a la lengua maya. Entonces, La calle más mágica del pueblo y la de las abejas traen un cuento en lengua maya, que es la traducción de uno de los cuentos que yo hice. Y eso fue de a gratis, ¿ah? No me cobró ni un peso este amigo. Y Ok. para que encuentres una persona que escriba en lengua maya, uy, estoy en Yucatán y cuesta. No, es justo interesantísimo porque tocas un tema esencial que en tu material, que no solamente se basa en el español. Entonces, ¿tú eres hablante maya o de alguna otra lengua originaria? No, 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 pero aquí en Yucatán está muy arraigado o sea, tú vas al mercado y escuchas personas en lengua maya y hay frases que se mantienen. Por eso dicen que el yucateco habla un español extraño. Y sí, sí lo hablan. Y no te das cuenta hasta que vas al centro del país y tú estás hablando y no te entiende tu amigo. Entonces, es cuando yo me doy cuenta que sí hablo un español extraño. Vivimos el lenguaje sí es diferente aquí en Yucatán, pero yo sí tuve cercanía con muchas personas mayablantes y cuando tengo dudas, la verdad, tengo amigos que me han sacado. Claro que no me responden inmediatamente, les mando la duda, sigo con mi cuento y hasta que ellos me contestan, complemento mi cuento. Este amigo Germán Pinzón, de hecho lo puedes buscar como Germán Pinzón en YouTube, él canta en lengua maya, produce cumbias en lengua maya. Entonces, a él, por ejemplo, en el libro de La calle más mágica del pueblo, es un men o un sacerdote tradicional, eh, pues decía varios conjuros. Y sabes que me di cuenta de que está tan arraigado con el colonialismo que yo pensaba en conjuros y los pensaba que deberían ser en latín. Una parte de mí me decía que tenían que ser en latín. Ujú. Digo, como J.K. Rowling, ya sabes. Y Sí. digo, ¿por qué va a ser en latín? Si tenía que ser en lengua maya, ya sabes. Si tiene que ser en lengua maya. Entonces me senté a redactar los conjuros y se los mandé y él me hizo las traducciones y esas traducciones las incluyo. Claro, viene la traducción y viene todo, ¿no? En el cuento, pero digo, también esto es repensar tu lengua. También la lengua maya debe ser una lengua sagrada donde le hablemos a nuestras deidades, ¿no? Claro. Entonces, no solamente el latín, no solamente el castellano del siglo del Sor Juana Inés de la Cruz, o sea, eso, no, debe, en la maya, debe, es también como repensar todo esto. Eso es donde me ayuda mi mirada como científico social, ¿no? Descolonizar muchos elementos para poderlos meter. Pero igual, y si el padrecito habla, da una frase en latín. ¿Me explico? ¿Por Sí. qué? Porque, pues, en la época esa se daban las misas en latín. Entonces, pues, tiene que tener su misa en latín. En uno de mis cuentos uso el conjuro perdón, no es conjuro, el exorcismo de San Benito, que está en latín. Ok. Entonces lo investigué, lo vi, lo incluyo en uno de mis cuentos, para que la gente tenga también una experiencia multicultural y multilingüística, que ese es el vivir del día a día del mexicano, ¿no? Justo. Y existe alguna manía o algún ritual en particular con respecto al proceso de tus obras que va un poco, sí, justo con esta parte creativa? O sea, por ejemplo, que yo tenga algún ritual específico, no, Ajá, ¿no? no, o sea, un ritual es, por ejemplo, creo que Isabel Allende tiene que empiece a escribir en un día específico o algo así. Ajá, cosas de ese tipo. Yo así como un amuleto o algo, no. Lo que sí intento hacer es no forzarlo, no forzar el, el cuento, ¿no? Si me doy cuenta que no está saliendo,
congelo el cuento y me dedico a buscar evidencias. Eso sí es como un ritual que yo tengo, ¿no? Y me da pena porque pues yo, como yo sé que escribo entre lo sacro y lo profano, pues así como que encomendarme a Diosito, sabiendo que estás escribiendo conjuros en lengua maya, donde están convocando a dioses mayas. Ay, digo, señor, no te puedo pedir que me ayudes, pero me voy a confesar. Un poco blasfemo el asunto, ¿no? Podría pensarse, pero digo, al final es parte también justo de tu creencia como persona, como escritor, el hecho de conocer la cultura, si bien no invocarlos como tal a otros dioses, y encomendarte en el que tú crees o en el que se te inculcó, ¿no? Para tener ese referente de alguna deidad o del Y como misticismo. mexicano, sí, no tengo como mucho pudor en mezclar lo sacro y lo profano. ¿Ah? Ok. O sea, pues es que es parte de nuestras creencias, me explico, o sea, tú ves unas ferias de pueblos y dices, esto es profano. El propio sacerdote nos dice en las misas que es profano, ¿no? Entonces, sí, no, yo al menos no le tengo miedo a expresar esta manera de creer con tanto sincretismo del yucateco. O sea, hay personas, bueno, es que es algo raro en Tizimín porque es el único templo dedicado a los Reyes Magos de Oriente, a los que fueron a visitar a Jesús. O sea, Ajá. no hay otro patronazgo de ellos. Hay de muchos otros santos, pero solo aquí en Tizimín son ellos. Entonces, sí observas que hay personas que no vienen a la misa, ellos vienen a ver a los Reyes Magos. ¿Me Ok. explico? Sí, 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 sí. Que como parte del turismo o Obviamente algo eso es así, ¿no? profano, señor. Ya sabes, Sí. obviamente deme tu arroz con leche que ya le di porque no se lo merece, pero pues, ¿qué haces? Es su manera de creer. Yo, en vez de decir que, en vez de no, de invalidar esta creencia, prefiero verlo como algo mágico, porque Ujú. trae colgado su crucifijo, pero no viene a ver a Jesús, viene a ver a los reyes, ya sabes. Entonces, prefiero tomar esta parte mágica y expresarla en mis cuentos, ¿no? O sea, que el cuento sea como no una evidencia, que el cuento sea una, constancia de que es una manera del creer del mexicano. Muy Ahí sí yo bien. diría que del mexicano, porque seguro esto es. Yo digo, finalmente ser yucateco es una manera de ser mexicano. Así, al final, justo, pues eres mexicano. ¿Y en qué está trabajando actualmente Francisco Pereira? ¿Puedes adelantarnos algo, contarnos sobre qué se viene en base justo de la escritura, de la literatura? ¿Estás trabajando en algún cuento, alguna colaboración? Sí, tengo un libro, tengo muchos, ahora sí, en este punto de mi proceso creativo, sí ya tengo como muchos proyectos que me interesarían, ¿no? Pero bueno, ahora estoy trabajando en cuentos de turcos y otros tercos, así se va a llamar. Ok. Ya tengo uno. Turcos, porque a esos libaneses les decían turcos, les dicen turcos acá. No eran turcos, eran libaneses, pero por algún motivo el yucateco les dice turcos. Entonces, eran libaneses. Eh, que son tres historias. Ya tengo la primera, que es la de Al-Ahmadi. Al-Ahmadi es un libanés que vino y no triunfó y está al borde del olvido, en una fosa común. Oh, Pero luego hay el libanés que vino y se repatrió. Ese es el cuento que viene ahora. Y luego está el libanés que vino, se quedó y triunfó, llegó a ser hasta presidente municipal. Entonces, esas tres historias son como el combo de los libaneses. Y el de otros tercos es como para agrupar una serie de terquedades que han sucedido aquí en la comunidad. Entonces, ahí voy a agrupar toda, y ahí voy a hacer historias de mi abuelo terco y cosas como esas para, bueno, no sé de qué edad eres, pero tú viste de casualidad la caricatura que se llama Ranma y medio. sí, 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 Quiero todavía me convertir a mi tocó. abuelo en una especie de Japosai. Ok. Si, si ubicas a Japosai, entonces, en que hice el cuento, yo dije, yo creo que mi abuelo tiene potencial de ser Japosai, dije. Entonces, Reúne muchas eh, características del personaje. hice mi checklist y dije, este es Japosai, yucateco. Ok. Entonces, eso es lo que traigo ahora como proyecto, ¿no? Pero hay otros en los tres primeros libros hay tres o cuatro personajes que creo que merecen su propio libro. Está Marcelina, que es una partera. Ujú.
Yo creo, por eso, ¿te acuerdas que te mencioné el tema de la partería? Sí, sí. Estoy detenido porque necesito meterme al tema de ya no hay tantas parteras tradicionales, no es así como que hayan montones no. Entonces realmente va a ser un poco de su hija, de las parteras, cosas como esas que voy a tener que investigar. Entonces, por ejemplo, Marcelina, que es una partera tradicional, es un personaje que creo que merece su libro. Baltasar, que es un sacerdote tradicional, merece su libro. Y mi abuela, que era hija de un chino, pero también sabía adivinaciones gitanas, creo que merece un libro completo. Entonces, esos son tres que están en el tintero, pero por el momento estoy trabajando la de cuentos de turcos y otros tercos. Órale, sí, sí tienes bastante por investigar y creo que retomando justo todo lo que hemos platicado, es rescatar también esa parte de las tradiciones o y de las creencias, pues tanto de tu comunidad y que dejar un legado en este sentido, evidencia literaria que si bien un poco, como lo mencionábamos, de fantasía, pero también muy apegado a la realidad y buscando pues evidencia, hechos de dónde vienen, podría clasificarse o podría determinarse como una especie de periodismo hasta cierto punto los cuentos que realizas. Yo no sé, pero sí muchos de mis cuentos proceden desde el punto de vista antropológico, de etnografía. O sea, sí implica mucha investigación etnográfica, que es desde las ciencias sociales, de la entrevista. Entonces, de hecho, hay frases que me dicen las personas que tal cual las pongo en el cuento. Luego, mis cuentos traen notas del autor en Okay. donde yo expreso. Si tú me preguntas, he estado pensándole un poco al tema, yo creo que mis cuentos son históricos. Que no son de las historias oficiales es una cosa, ¿me explico? Ujú, O sí. sea que porque a mí no me interesa la vida tan sabrosa que vivió Zapata, ¿me explico? Me Claro. interesaría el de las mujeres, el del soldado de a pie, ya sabes. O sea, si hubo un soldado que se perdió en la revolución, esa historia me interesa, que no deja de ser historia. Así Quizá es. no dentro del oficial, pero mis cuentos yo creo que son históricos, porque yo, por ejemplo, de Nando Serrano, hay una acta de nacimiento que encontré. ¿Me explico? Sí. De Alamadí hay datos de él, hay registros de Alamadí, existió lo que yo te dije. No, no en el realismo mágico que yo te lo conté, ¿verdad? Claro. O sea, obviamente no saltaba la carne como yo te lo estoy explicando, pero sí, así existió Alamadí, sí hizo eso. Entonces, mis cuentos, me gusta que, aunque no sean considerados así, porque no están en la historia oficial, me gusta que tengan este dejo antropológico y de la historia, la historia de los otros, como diría Eduardo Galeano, la historia de los olvidados, de los dejados. No escribo mucho de putas y todo ese tipo de cuestiones, pero sí de gente que ha sido olvidada por la historia oficial. O sea, es más fácil que te escriban del presidente municipal, ya sabes, Sí. porque hay un video aquí en Tizimín, gente ilustre de Tizimín. Pues es que de la gente ilustre es fácil escribir. Sí. O sea, disfruta el autor, pero pues es fácil escribir. Pero escribe del que no salió en esa foto. Del ¿Me explico? desconocido, del que estuvo ahí organizando, del que tomó la foto incluso. El que te escribe de esos, ¿no? Entonces, esos son, no son parias o algunos, sino que son personas de carne y hueso que también estuvieron contribuyendo a la historia y que la historia les negó su perpetuidad, ¿me explico? Sí, sí, Les sí. negó su nicho, pero al menos en mis cuentos que sepan que exista. Claro. Entonces, eso es. Si tú me preguntas, yo creo que hay mucha historia. O sea, si tú lees si tú llegas a leer la trilogía, vas a saber mucho de Tizimín, no como un libro de historia, en mil no sé qué, no sé qué, no sé qué se fundó, no, no de esa manera, ¿verdad? Pero sí de su gente que caminaba, o sea, esos vagabundos de los que yo hablo caminaron, esas cosas sucedieron. Que si tú no crees en los aluches es tu bronca, no la mía, ¿verdad? Claro. Si tú lo quieres considerar fantasía, es fantasía. Yo no te voy a decir que no. Ok. Si tú lo quieres considerar realidad, es realidad. No te voy a decir que no, pero al menos que tú puedas sentir o tú puedas encontrar el sentir de la población que caminó estas calles. Eso está interesantísimo, es impresionante. Algo que, bueno, pues justo promovemos aquí en unas líneas o qué, pues es justo consumir el producto del autor a quien estamos entrevistando. Y
Tú, en tu caso, dices, bueno, pongo a leer el Word cuando, para hacer la revisión o para identificar si algo falta o si hay que modificarlo. Aparte de esa, pues, lectura, se pudiera llamar, ¿qué estás leyendo en este momento y qué enseñanzas te ha dejado esa lectura? Yo, ¿qué estoy leyendo? Bueno, Ujú. ya tiene rato que no estoy leyendo tanto desde que yo empecé a escribir. Ok. Pero, por ejemplo, Jorge Amado, que es un escritor brasileño, eh, él, que me ha inspirado bueno, si yo te tengo que decir tres de los autores, uno es Jorge Amado, Ujú. específicamente en su novela que se llama Doña Flor y sus dos maridos. Gabriel García Márquez, no en sus novelas, en sus cuentos, porque sus novelas son muy largas. No me da tiempo. Y no, te lees a 100 años de soledad, es mucho tiempo para leerla, ¿no? Entonces, de Gabriel García Márquez, sus cuentos, de hecho es quien me inspira a escribir cuentos. Los primeros cuentos con los que tengo contacto son con los de Gabriel García Márquez. Y hay un chino que se llama Mo Yan, que escribe también realismo mágico chino. Entonces, entre el que escribe realismo mágico brasileño, el colombiano y el chino, ellos son los que me van inspirando. Y hay un libro que estoy leyendo, justamente porque estoy escribiendo de los turcos, El descubrimiento de los turcos, que es desde Jorge Amado. Entonces, él describe la llegada de los turcos a Bahía, Brasil, en su estilo y todo lo demás. Ese es el libro que estoy leyendo actualmente y lo estoy haciendo con una manera sincera de investigar cómo él escribió de los turcos. Y eso es lo que yo estoy leyendo actualmente, pero lo estoy haciendo como una manera de prepararme para escribir yo, no para copiarle, ¿no? Pero sí para escribir, para saber cómo manejó él a los turcos y darme también una idea de cómo yo voy a manejar a mis propios turcos. Sí, de manera, digamos, de investigación más que de inspiración. Y, Literaria, sí. claro, justo, justo. Y hemos llegado a esta parte también, que es mi parte favorita de la charla, en donde, pues, hemos denominado desde la voz del autor, pues te pediría aquí, de favor, nos compartas un fragmento de tu material, de tu obra, puede ser algo publicado o no, tal vez algo que has escrito y que no piensas publicar o consideras que no debería ser publicado, pero que quieras compartirnos aquí con la audiencia de Oriente 99 o algo que se venga, algo de los turcos, no sé, algo que sea representativo, tenga relevancia para ti y quieras dar lectura aquí en unas líneas o qué. Claro, mira, te voy a leer el párrafo con el que retomé la literatura, que es con el cuento de un vagabundo familiar, el párrafo de introducción, que yo no sabía por dónde comenzar. Entonces, aprovechando que era mi pariente, mi tataratío, Ujú. entonces ni siquiera sé si existe esta palabra de tataratío, pero supongo que debe de existir un tataratío, ¿no? Sí. Entonces, el párrafo exacto es te voy a leer el párrafo. Dice, cada familia tiene su propio árbol genealógico con personajes pintorescos. Algunos miembros son tratados con mucha cercanía, otros jamás se mencionan por la pena y pudor que aún pueden causar. Mi familia no es la excepción. Quizá mantendré en silencio un par de historias porque me dan pudor, pero hay otras que valen la pena contar. Ahora, en época de finados, recuerdo al tío Fernando Serrano, primo hermano de mi bisabuela Coralia Serrano, hijo de un tataratío llamado Pablo Serrano. Su historia me ha llegado por partes según quien la esté contando y los fines oscuros que tuviera al hacerlo. La contaré tal cual pareciera ser más coherente, pero con todo el respeto que merecen los difuntos al borde del olvido. Así inicia. Este fue el párrafo que me regresó a la literatura. Y más adelante, cuando le niegan, porque Nando Serrano escribía cartas de amor de declaración, y a Ujú. él le dicen que no. O sea, eso fue lo histórico que me llamó mucho la atención. En esa época casi nadie escribía. Entonces él mandaba las cartas de amor, como si fuera un telégrafo. Mi Ajá. tío Nando Serrano mandaba las cartas de amor y muchas personas se casaron y se carteaban a través de mi tío Nando Serrano, pero cuando él le manda una carta donde él se declara, le devuelven la carta diciéndole que no. Au. Así de fea estuvo la vida. Bien pudiera ser mi vida. Y cuando él recibe esa carta de Amelia, ahí voy a tomar un párrafo más adelante, dice, los vecinos escucharon un tremendo estruendo.
Algo se quebró y pensaron que Nando Serrano había tirado la vajilla de cristal veneciano de su casa. Corrieron a socorrerlo. Hasta una vecina llegó agitada, despeinada, con su escoba en mano para ayudar a recoger las astillas. Pero cuando entraron a la casa, lo encontraron solo, con la mirada perdida en la carta, sentado en el suelo, sin lágrimas visibles, balbuceando cosas que nadie entendía. Todo a su alrededor estaba intacto. En ese momento supieron que el ruido vino de su interior. También comprendieron que nada sería igual desde ahí en adelante. Sus ojos dejaron de cambiar de color y empezó a presentar los signos de una melancolía incurable. Se tornaron grises y dejaron de reflejar su alma. Por momentos balbuceaba frases indescifrables en idiomas muertos, como reclamándole a sus antepasados. Quizá hablaba en latín medieval, para reclamarle a San Antonio de Padua por haberlo abandonado y negarle el milagro de amor que tanto había dado a otros. Wow. Ese fue, por eso Santos y otros espantos, porque mis personajes le reclaman a los santos. Sí, 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 sí. Bueno, y con este dejo de inspiración, la verdad es que a mí sí se me antoja una buena dosis de más material de Francisco Pereira. Estimados escuchas, aquí es donde yo les pregunto, ¿nos metemos unas líneas desde Yucatán o qué? Y Claro. la verdad es que sí está bastante interesante. Yo sí me quedé muy picado con la historia y muy probablemente pronto recibas a través de Amazon mi solicitud para adquirir el ejemplar. Y ya casi para terminar esta sesión, por favor, recuérdanos los medios por los que podemos adquirir tus ejemplares, cómo podemos ponernos en contacto contigo, seguirte en las redes sociales, en cuáles estás más activo, pues para estar pendientes justo de esto que se viene, de los nuevos libros, de algún material o en lo que estés participando, colaborando, para pues estar ahí, darle like, y yo creo que también de alguna manera eso ayuda un poco en cuanto a hacerte más de alguna, por así decirlo, popular, o que otra gente logre llegar a a lo que estás realizando. Claro, yo estoy como Francisco Pereira, escritor, en las redes sociales de Facebook, que es donde yo estoy más activo, que fue donde me pudiste contactar, ¿no? Ujú. Y sin embargo, todos mis libros y en todo lo que he coordinado y dirigido está con el nombre de, entras a Amazon, tal cual entras a Amazon, pones Francisco Pereira Rodríguez, con Francisco Pereira ya te aparecen, y ya te aparecen los 3 libros de cuentos que tengo. Ahí hay la versión impresa y hay la versión digital del libro. Entonces, hay cualquiera de las opciones. Simple y sencillamente haces tu compra como lo harías con cualquier otro producto en Amazon y te llega a la puerta de tu casa. Lo que sí voy a hacer y también anunciar es que no sé por qué, por el tema del dólar y todo lo demás, el precio se disparó bastante. Entonces, hoy en la tarde ya debe de estar listo, bueno, para cuando este programa salga, ya debía haber bajado los precios de Amazon, porque ya ves por todo el problema que hay en Estados Unidos, Ujú. está un poco loco Amazon en ese aspecto. Entonces voy a hacer un ajuste a la baja para que puedan adquirirlos por cualquier persona. Ok. Pues nada más entonces por Facebook, algún correo electrónico, algo. Mencionabas también que das talleres o das clases. ¿Esto es nada más para las escuelas que estás allá, o es algo más público? No, el taller literario es público. Cualquier persona que quiera asistir al taller literario aquí en la ciudad de Tizimín, pues puede tomarlo de manera presencial. No he tenido solicitudes de personas, pero si hay personas que estén dispuestas a tomarlo en línea, pues solamente que me contacten por Facebook, ¿no? O si tienen la idea, o si quieren que les cuente algo de mi experiencia como escritor independiente que les pueda servir, por mí adelante. Ah, yo digo que mientras más escritores hayan, más promotores de la lectura habrán también. Claro, pues un verdadero gusto tenerte en este programa. Este es tu espacio, y pues justo también como buen mentor literario y de algunas otras disciplinas, me gustaría, por favor, si pudieras compartirnos alguna reflexión o un tip, un consejo para quienes están comenzando a escribir o pensando en publicar. ¿Qué les recomendarías? ¿Cuál sería pues alguna frase así como pegadora o de inspiración de Francisco Pereira? Jesús, María y José. Pues miren, la literatura es un maratón, o sea, es una carrera, no es una carrera de 100 metros planos, por decirlo de alguna manera, que en unos segundos se termina,
sino que realmente es un proceso es maratónico, o sea, vas a empezar, a veces tienes la idea de un libro y no lo vas a ver hasta dentro de 6, 7, 8 meses o incluso hasta después de un año vas a ver concretado. Lo que yo les puedo decir a tus radioescuchas es que vale la pena el proceso, que lo disfruten en todo momento, que disfruten cada palabra, cada cuento, bueno, si están escribiendo novela, cada capítulo de su novela, cada poesía que estén haciendo, créanme que va a valer la pena. Vale la pena la experiencia, vale la pena ser un creador literario, por supuesto que sí, quizá no por el tema económico, por ejemplo. ¿Quién quita y no? Porque luego hay personas que tienen suerte en la vida y le pegan a la primera. Eso es cierto. O sea, como no sabemos cómo, que no se desanimen y mientras hablen con el corazón, escribiendo con la pluma, su obra va a latir en cada uno de sus lectores. Eso es el tema, es escribir con el corazón a través de la pluma y créanme que sus historias valdrá la pena ser leídas. Pues ahí lo tienen, queridos escuchas, justo de alguien que si bien no se dedica de tiempo completo a la escritura, sí dedica el tiempo que tiene libre para realizarlo y como bien lo decía, no es un hobby que me tome a la ligera, es algo que realmente le apasiona y esa ha sido una constante aquí con nuestros invitados en unas líneas o que los escritores se apasionan justo por crear este arte o esta rama de las artes humanas. Antes de despedirnos, algo que sientas que necesitas comentar o que no me percaté o no tuve la oportunidad de preguntarte, este es tu momento, este es tu espacio. Claro, mira, que tengan, que se atrevan a vivir la experiencia de cualquier disciplina artística, ¿no? Quienes opten por la literatura, obviamente, bienvenidos. Y yo creo que acercarse a la literatura es también acercarse a la posibilidad de ver la vida más bella a través del lenguaje, y creo que merece la pena ver tu vida más bella a través del lenguaje y que vivan la experiencia de crear, de leer y de imaginar nuevos mundos, y también empatizar con estos personajes que pudieran estar viviendo algún dilema similar al tuyo y que el escritor, sin proponérselo, te plantee soluciones que te puedan ser útiles en la vida, ¿no? Que vivan esa experiencia. Y de mi parte, pues muchísimas gracias por, pues, por haberme contactado y haber tenido esta entrevista y darme la oportunidad de llegar a tus radioescuchas ahí en el centro del país o desde donde los escuchen. Claro, sí, pues toda gente con acceso a internet y pues también con la liga para conectarse o la aplicación para escuchar Oriente 99, pues estará seguramente también muy complacida. Me gustaría mencionar algo que justo pasó y con lo cual me siento de alguna manera muy apenado en ese sentido porque pues yo sé que el tiempo, agradezco tu tiempo, tu espacio. Sabemos que a veces las agendas de los escritores pues son muy complejas, están muy apretadas y mencionar esto no como queja, sino porque precisamente demuestra tu pasión por la literatura, que cuando nos pusimos en contacto, bueno, cuando te mandaba mensaje, sí me causó un poco de incomodidad porque en ese intercambio de mensajes me mandabas una foto en la que dices, bueno, mira, estoy escribiendo en este momento y yo me sentía avergonzado porque dije, y acabo de interrumpir un proceso de una obra de arte, si bien no es un delito interrumpir al artista, tal vez sí debería considerarse una falta grave el hecho de interrumpir el proceso de la obra. Quiero mencionarlo porque pues eres una persona ocupada, a lo mejor estabas preparando una clase, a lo mejor estabas escribiendo algo sobre esto que se viene de los turcos, no sé, quería recalcarlo y de alguna manera disculparme porque pues es que eso, si de por sí el hecho de comunicarme con autores
porque yo no soy ni escritor, no soy un gran lector, lo he dicho en muchas ocasiones. Resulta penoso, creo que esa situación de interrumpir el proceso de creación me apenó un poco más, pero deja evidencia justo de que lo que estamos haciendo es para difundir y para llegar a más gente, para que el escritor del día de hoy que necesita ser consumido, ya lo decíamos, no por el hecho de la avaricia o por la situación económica, sí difundirlo para que las demás personas puedan conocer cómo es la vida o cuáles son las leyendas o la magia del vivir diario de Yucatán, de Chihuahua. Hemos tenido conversaciones con autoras de Chihuahua, de Puebla, de Cuernavaca, etcétera, y seguramente tendremos más. Y en esa pues en esa ruta justo de no interrumpir, agradecer también que te diste la oportunidad, el espacio y que nos, a lo mejor el día de hoy tenías pensado preparar alguna clase, darle continuidad a la investigación de alguno de tus relatos, y hoy estás aquí en Oriente 99, metiéndonos unas líneas de Francisco Pereira. Muchísimas gracias, la verdad es que estoy muy agradecido, un gran honor poder platicar contigo, y el día de mañana que, bueno, afortunadamente ya eres un escritor internacional, pero el día de mañana que te conviertas en uno de los clásicos mexicanos, pues poder decir, oye, yo pude entrevistar a Francisco Pereira, antes de que fuera famoso. Dios te escuche, Dios te escuche. Espero que seas un buen cristiano, que te escuche Diosito. Seguramente Está así bien, no, no será. te preocupes, mira, todo el mundo interrumpe mi proceso creativo, ¿ah? Así que Ok. entra el abuelo, o sea, la verdad es que es así, no es así como que, de hecho, por eso escribo a veces de noche, porque es cuando hay menos interrupciones, pero pues no, 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 créeme que no, créeme que yo te lo agradezco porque fue una bonita sorpresa que yo no me esperaba, pero fue una muy bonita sorpresa recibir tu mensaje, y con todo gusto las veces que se pueda compartir algo con tu público, o cuando salga mi otro libro también, si gustas, con todo gusto, yo me doy el tiempo para también compartir la literatura, ¿no? Porque también a veces como escritores independientes le hacemos de todo, y parte de ese todo es también promover la literatura y buscar nuevos lectores y animar a las personas a leer. Claro que sí, este es tu espacio, pues mantenemos el contacto, y pues hasta ahora hemos escrito una página más en este libro de transmisiones digitales. Gracias a Oriente 99 por el espacio, gracias a nuestro invitado Francisco Pereira, gracias por dejarse compartir y por inspirarnos. Recuérdenlo, queridos escuchas, continúen escribiendo, continúen leyendo, y pues eso sería todo por ahora en esta emisión de Unas Líneas OK. Adiós. Estas páginas ya se terminaron, pero todavía hay bastante por escribir y leer. Nos escuchamos la próxima semana.